cadenas, ataduras y yugos. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 99, verso 9. Vamos a hablar como tema: busca la santidad. Salmo 99, versículo 9. Como tema: busca la santidad. Amén. Ya lo tenemos, hermanos. En medio de nosotros habrá alguien que nos visita por primera vez. Hermano Martín. Aleluya. Dice la eterna palabra del Señor en el Salmo 99:9. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la eterna palabra de Dios: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios santo es. Aleluya. Aleluya. Dios es santo. Aleluya, 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 aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra, oh Dios eterno, tiene poder. Tu palabra, Señor, no ha cambiado, es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Haga los cambios, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, pueda dirigirse a aquellos corazones, Señor, que están esperando una palabra, oh Dios eterno, en esta mañana, Señor. Que tu palabra, oh Dios eterno, traiga los cambios a nuestra vida y nos ayude a seguir hacia adelante, oh Dios eterno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te damos la gloria en esta mañana. Puede tomar asiento, hermanos. Aleluya. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Me encanta este versículo, hermanos, porque tiene tres partes donde podemos hablar, donde Él dice: exaltar a Jehová nuestro Dios. Él se merece exaltación, Él se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece la alabanza. Aleluya, bendito sea su nombre. El Señor se merece la alabanza en esta mañana. Él se merece la alabanza de su pueblo. Exaltar a Jehová nuestro Dios. Aleluya. Él se merece adoración. Aleluya. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo templo, postrados ante su altar, postrados delante de su presencia. Así quiere ver el Señor a su iglesia, postrados delante del Señor, postrados, hermanos, en su casa, postrados en el altar, postrados, hermanos, clamando misericordia, porque nuestro Dios es santo y nuestro Dios es celoso. Exaltad a nuestro Dios y postrados hasta su santo templo. Hermano, Dios requiere de su pueblo santidad y obediencia. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios requiere santidad de su pueblo. Dios quiere una iglesia que camine rectamente en el Señor. Dios no quiere una iglesia que camine en la mediocridad del pecado. Dios quiere una iglesia pura y sincera y honesta, que alabe al Señor en espíritu y en verdad. Así quiere Dios a su iglesia. Es tiempo, hermano, que usted y yo botemos la religiosidad. Es tiempo que usted y yo, hermano, nos volvamos a Él. Es tiempo que usted demos frutos dignos de arrepentimiento, porque dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5 en adelante: separados de Él
nada podemos hacer. Si nos separamos de Cristo, hermano, déjeme decirle que estamos descubiertos. Déjeme decirle que si nos separamos de Dios, ¿quién nos podrá ayudar? Por eso Dios pide alabanza de su pueblo. Aunque no puedas darle alabanza, tienes que darle alabanza. Aunque no quieras exaltar su nombre, tienes que exaltarle, porque Él te hizo para que lo honre, para que le des la gloria por los siglos de los siglos. Exaltad al Señor, dice su palabra, y postrémonos delante de su santo monte, que está diciendo que nos postremos delante de su presencia. Aleluya. Porque Dios, hermanos, viene pronto por su iglesia, y el pecado tiene que ser corregido dentro de la iglesia. No podemos vivir en dos vidas y en dos pensamientos. O bien somos pueblo de Dios, o bien somos pueblo mundano. Pero a Dios le agrada, hermanos, que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Dios requiere santidad de usted y de mí. Dios quiere santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Tenemos, hermanos, ejemplos en la Biblia. Un hombre llamado Saúl, hermanos, que tenía buenas intenciones de servir al Señor, que fue ungido como rey, que fue lleno del Espíritu Santo. Pero las buenas intenciones no nos van a alcanzar para llegar al cielo. Se necesita un arrepentimiento genuino de corazón, del alma. Necesitamos, hermanos, que haya transparencia en nuestra vida. Botar la religiosidad, botar el orgullo, hermanos. Muchas veces el orgullo nos aparta de la santidad de Dios. Es tiempo que nosotros caminemos en obediencia, porque Jehová nuestro Dios santo es. Y Dios requiere santidad de su pueblo. Dios quiere santidad de su pueblo. Aleluya, bendito sea su nombre. La Biblia, hermanos, dice en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 9, dice la palabra del Señor: abominación es a Jehová el camino del impío, mas el que ama al que sigue, más él ama al que sigue la justicia. Es abominación el camino del impío. Muchos hermanos dicen: es que yo soy de esta manera, yo pienso así, y a mí nadie me va a sacar como yo pienso. No es como nosotros pensemos, sino es como la palabra del Señor dice: exaltad a nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es celoso. Postrados ante su santo templo, busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Reconozcamos a nuestro Salvador, que Él es santo. Él ama al pecador, pero detesta el pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Todo pecado será disciplinado, todo pecado será corregido. No esperemos que Dios nos corrija, hermano. No esperemos estar en una cama para servirle a Dios. No esperemos, hermano, estar postrados para poder hacer las cosas que nosotros queríamos hacer en el Señor. Es tiempo que usted y yo, si estamos sanos, si tiene sus manos buenas, sus pies buenos, cuando entre por esa puerta, usted venga alabando a Dios, venga exaltando a su Dios, déle la alabanza, la oración. Usted aquí es libre para darle alabanzas al Cordero. Todo camino al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque muchas veces nosotros caminamos y decimos: aquí está bien, así soy yo. Pero muchas veces, hermano, es un camino equivocado que llevamos. No es como lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces, hermano, nosotros acomodamos el evangelio. Muchas veces nosotros decimos: no, pues yo le sirvo a Dios de mi manera. Muchos decimos: es que yo estoy pagando una radio televisiva. Muchos nos conformamos, hermanos, con ayudar, con dar. Está bien, hermano, lo que usted hace, pero sabe una cosa, que las obras no lo van a llevar al cielo. Usted y yo necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Si usted tiene tiempo de servirle al Señor,
Usted tiene que caminar solo con el Señor. Usted no necesita que le estén llamando para venir a la iglesia. Usted no necesita, mañana va a haber servicio, va a haber oración, va a haber ayuno, va a haber vigilia. Usted tiene que tener en su corazón que usted tiene que venir a alabar al Señor, tiene que venir a exaltar a su Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. Tenemos que darle la alabanza al Señor. Todo camino parece derecho a los hombres, pero el final es camino de muerte. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y esas decisiones, hermanos, nos llevan al fracaso. Esas decisiones muchas veces, hermanos, nos hacen arrastrar la familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, por una mala decisión que nosotros tomemos. El pecado, hermanos, ha destruido familias. El pecado sigue destruyendo, hermanos, sigue destruyendo familias, hogares, matrimonios. Pero no es porque el pueblo no sepa que hay una palabra que Dios dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos lo sabemos, hermano, que Dios es santo y que Dios es celoso y requiere santidad en medio de su pueblo. Dios no quiere apariencia. Dios quiere hombres genuinos, mujeres genuinas que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere santidad en medio de su pueblo. Dios quiere obediencia en medio de su pueblo. Samuel dijo a Saúl en el versículo 15, verso 11: me pesa haber puesto como rey a Saúl, porque desobedeció la palabra del Señor. Aleluya. Y usted me puede decir: pero él era un rey, un hombre ungido por Dios. Pero el pecado Dios lo detesta. La desobediencia Dios la detesta. Dios detesta el pecado dentro de la iglesia. El adulterio y la fornicación tiene que ser corregido dentro de la iglesia. No podemos vivir así. No podemos vivir teniendo dos vidas. No podemos nosotros alabar a Dios y hacer las cosas que hacemos del mundo allá afuera. Porque Dios es un Dios celoso y Dios requiere obediencia en medio de su pueblo. Y saben, hermanos, que muchos fracasamos porque no hay obediencia en nuestra vida. Saben que muchos fracasan porque no toman en cuenta la palabra del Señor. Muchos no tomamos en cuenta el consejo de la palabra del Señor, porque el Señor le habló a Saúl y le dijo: está atento a las palabras que el Señor va a hablar hoy, porque de hoy depende si tu reinado es para siempre o tu reinado será cortado. Dios lo advirtió con tiempo a Saúl, pero él no quiso obedecer. Cuando el Señor le dio una orden por medio del profeta Samuel, le dijo: ven y destruye a Amalek. Pero Saúl no lo hizo. Y sabe que Dios está viendo lo que usted y yo hacemos. Delante del Señor estamos desnudos, no podemos escondernos. Muchas veces dicen que el pastor no me mira. Muchas veces decimos: es que aquí donde yo estoy nadie me ve. Pues quizás los hermanos de la iglesia, los diáconos, los líderes, el pastor no te mira, pero aquel que está sentado en el trono, él sí te está viendo, y él te dice: no temes más, vuélvete al Calvario, vuélvete a Cristo, da frutos dignos de arrepentimiento. No juegues a la iglesia. Muchos nos hemos acostumbrado a jugar a la iglesia, que hoy venimos y el Señor no hace nada, y tenemos por tardanza la venida del Señor. Tarde o temprano el Señor sonará su trompeta y Él levantará su iglesia, Él levantará su pueblo, pero levantará a los limpios y puros de corazón. A los obedientes el Señor le dará galardones en aquel día. Muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Muchos, hay multitudes, hermanos, pero no todos obedecen la palabra del Señor. Exaltad a nuestro Dios y postrados ante su santo templo, postrados hasta tu santo monte, dice el texto.
porque Dios requiere santidad de nosotros. Dios no quiere que vivamos en la mediocridad del pecado. Es tiempo que usted y yo botemos toda esa religiosidad. Es tiempo que nosotros demos los frutos que Dios pide, porque la Biblia dice que nosotros somos los pámpanos, y todo aquel que no da fruto será cortado y será echado fuera del fuego. Los pámpanos, hermanos, dicen que serán cortados, pero la Biblia dice que todo aquel que lleva fruto será limpiado y será llevado a que dé más frutos. Usted está en esta mañana, en este lugar, y yo sé que usted tiene el deseo en su corazón de servirle a Dios. Si usted ha cometido una falta, un problema, venga a Cristo, reconcíliese con el Señor, haga nuevos votos con el Señor, dígale: Señor, perdóname, yo no quiero ser así, haga los cambios en mi vida. Reconozca su falta, reconozcamos nuestra falta, reconozcamos nuestros errores. ¿Saben una cosa, hermano? Que los hombres no quieren reconocer sus errores. Hay hombres, hermanos, que no quieren reconocer que hay odio, que hay rencor, que hay altanería. Pero Dios viene disciplinando el orgullo dentro de la iglesia. A grandes hombres, Señor Dios disciplinó a un hombre llamado Nabucodonosor. Ese hombre, ese rey, hermano, se creía la Coca-Cola del desierto. Y ese hombre decía: con mi fuerza he construido toda esta gran nación. Pero sabe una cosa, hermanos, que Dios lo humilló, lo hizo que fuera a comer zacate con los animales, porque solo la gloria es de Dios, solo la gloria es de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 19: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día declara sabiduría. No hay palabras ni lenguajes, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios es santo, Dios es celoso. Dios requiere santidad en medio de su pueblo. Dios quiere hombres de valor y mujeres de valor, hombres postrados en su altar, llorando en la presencia del Señor, clamando misericordia por sus familiares, por sus hijos. No permitamos más el pecado en nuestras casas, porque el pecado, hermano, está destruyendo los matrimonios. El pecado está destruyendo familias. Muchas veces, hermanos, empezamos a cuchuchar pecado en la casa y no tenemos el carácter de poder decirle a nuestros hijos, no tenemos el carácter de poder decirle: ¿sabe qué? Yo soy un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero así no me puede vivir en mi casa. Porque muchas veces los hijos se acostumbran a vivir, hermanos, bajo las costillas de sus padres. Cuando un hijo ya tiene 20 años, hermano, es responsable. En nuestros países, hermano, nos enseñaron que uno tenía que trabajar, uno tenía que esforzarse. Es tiempo que la juventud hoy se levante y reconozca a sus padres. Porque muchas veces, hermano, los jóvenes quieren hacer lo que les da la gana y quieren estar en la casa. No podemos permitirles, aunque le duela, hermanos, aunque usted pueda decir: es que mi hijo sí es su hijo, yo le entiendo, yo sé, yo soy padre, yo sé que uno tiene amor por nuestros hijos, pero tampoco les vamos a tolerar el pecado en la casa, tampoco les vamos a tolerar lo que ellos quieran hacer en nuestra casa. En nuestra casa tienen que haber reglas cristianas. En nuestra casa tienen que haber esas reglas como dentro de la congregación. Es tiempo, hermanos, que usted y yo tome el carácter de Cristo y empiece a disciplinar, empiece a corregir con autoridad. Porque Cristo viene pronto por su iglesia y Dios requiere santidad en su casa y Dios requiere santidad dentro de la congregación. No vivamos de apariencia, porque si vivimos de apariencia, hermanos, si el Señor viene, usted y yo
no vamos a heredar la vida eterna, sino que usted y yo vamos a ir a la condenación. Y el infierno no se hizo para usted, el infierno se hizo para los demonios, para Satanás. Que el Señor lo reprenda. Para usted se hizo el cielo, para usted se hizo el cielo, para usted se hizo el cielo. Usted es el pueblo redimido, comprado con la sangre de Cristo. Pero Dios santo es y requiere santidad de nosotros. Verso 10, Proverbios 9:10. Abominación es a Jehová el camino del impío. La corrección es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hay un dicho que dicen allá afuera: escucha consejo para que llegues a viejo. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Pero cuando no escuchamos la corrección, hermanos, cuando no escuchamos, hermanos, la corrección, vamos a perecer, porque eso es lo que dice el versículo. El que no escucha la corrección de Dios, si llegara a venir el Señor y te encuentra empleitado, te encuentra enojado, con rencor, con odio, déjame decirle que te lamentarás en aquel día, porque la iglesia del Señor ya no va a estar aquí en este lugar. Y será lamentable, hermanos, porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos, y cada día, hermano, los tiempos son más difíciles. ¿Qué es lo que a usted, hermano, y a mí nos queda? Buscar a Dios. La única esperanza que usted y yo tenemos es Cristo. La única esperanza, la única solución de la vida eterna es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres donde podamos encontrar descanso, donde podamos encontrar sanidad, donde podamos encontrar victoria, donde podamos encontrar, hermanos, palabras de vida eterna. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha venido al Padre si no es por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad. Él es la verdad, Él es el camino. Busque soluciones en Dios. Busque a Dios en oración, en ayuno. Y va a ver si Dios no lo va a usar de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que se ha acostumbrado a vivir en la religiosidad del pecado. Queremos hacer lo que nosotros decimos, queremos hacer lo que nosotros nos parece bien, pero ese camino es de muerte. Ese camino no te lleva a la vida eterna. Muchas veces, hermanos, los salmistas les dicen: levante las manos, adore a Dios, bata las manos, hermano, glorifique a Dios, dé un gloria a Dios. Y el pueblo, hermano, está quieto, amarrado, está frío, apático. Es tiempo, hermanos, que usted reviente las cadenas bajo la unción del Espíritu Santo. Es tiempo, hermano, que usted mueva sus fuerzas en el Señor. Es tiempo, hermano, que usted levante bandera en santidad, orando a Dios en ayuno y oración. Las batallas las vamos a ganar solo con oración y ayuno. Esa es la clave de la iglesia. Pero lo sabemos, pero no lo hacemos. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Dice la Biblia en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero es el requisito poner la mirada en Cristo, con las cosas pasajeras, en las cosas efímeras que no tienen validez. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que ha puesto la mirada en las cosas materiales. Nos hemos enfocado tanto en lo material, y
Yo no le estoy diciendo ni me vaya a malinterpretar que no trabaje. Tiene que trabajar, pero también tiene que buscar a Dios. Tiene que trabajar y tiene que vivir en obediencia y en santidad, porque sí se puede. Usted puede ayunar trabajando. Usted puede andar meditando en la palabra, trabajando, pero no se esclavice en ese trabajo, porque un día eso se quedará aquí. Lo único que usted y yo nos vamos a llevar al cielo, hermanos, es que usted y yo busquemos a Dios en obediencia y en santidad. Es lo único que nos vamos a llevar. El único consuelo de la iglesia es ese. El trabajo, hermanos. Un día, en una ocasión, le dije: Señor, yo no quiero morir esclavizado en este trabajo. Por favor, Señor, ayúdame a tener un tiempo para buscarte. Señor, ayúdame. Porque yo veía mi afán todos los días, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Era una rutina que no la podía romper. Pero sabe una cosa, que cuando yo clamé al Señor, hermano, Dios abrió las puertas. Y Dios, hermano, me puso en lugares donde yo nunca me imaginé. Pero sabes una cosa, que primero busqué a Dios. Primero le dije: Señor, así no voy a poder servirte. Esclavizado, hermanos, en el trabajo no vamos a poder. Muchas veces salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 6 de la tarde solo a cambiarnos, a tirar la ropa y a poner la ropa para venir a la iglesia, y no tenemos un tiempo para decirle: gracias, Señor, por un día más que me has dado. Nos levantamos de la cama, hermanos, y no le decimos: Señor, gracias por esta noche. Salimos a la carrera y estamos tan enfocados en lo material. Y Dios dice: poner la mira en las cosas que están allá en los cielos, no en la de la tierra. Colosenses nos repite lo mismo, y Él dice: pongan la mirada en Cristo, no en las cosas materiales. Y muchas veces nosotros ponemos la mirada en la casa, muchas veces ponemos la mirada en el carro. Ni no hemos terminado de pagar, todavía lo debemos porque no es ni mío. Y tenemos la mirada nosotros en eso, y ahí andamos sacándole brillo todo el tiempo, que nadie quiere que nos lo toque. Esas cosas son materiales. Esas cosas se quedarán en aquel día. Esas cosas, hermanos, no nos garantizan la salvación. Lo que nos garantiza la salvación es que usted y yo estemos en la casa del Señor esperándolo. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. No el que persevere una semana, porque hay muchos que perseveran una semana, esperan un mes o 2 meses. Me encontré la vez pasada con alguien y me dijo: me siento contento porque le serví 2 años al Señor, pero con todo, me dijo. Y estaba con la cerveza en la mano. O sea, no es así, hermanos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, no es un día, 2 días, no lo es hasta que Cristo venga por su iglesia. Esfuércese. El apóstol Pablo decía: no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Sí, en la iglesia, hermanos, hay muchos que tienen costumbre de no congregarse, de no buscar a Dios. Y mire, sí tiene tiempo, pero no lo quiere hacer. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, si usted es nacido de nuevo, si usted recibió al Señor como único y suficiente Salvador en su vida, adore a Dios, busque a Dios, busque la santidad, la obediencia. No viva como usted quiere, no acomode el evangelio a su vida. Adore a Dios, busquemos a Dios. Qué bueno fuera que el Señor viniera en esta mañana, porque se terminará todo. La odisea de este mundo, se terminará el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el llanto. Muchas veces, hermanos, hay tristeza en nuestra vida, pero no la reflejamos. Muchas veces hay dolor,
porque la prueba es dura, porque la prueba que esté pasando a veces nos agobia. Pero sabe una cosa, hermanos, no importa la necesidad que usted esté pasando, no importa el problema que usted esté pasando, Dios tiene el control de usted y de mí. Dios no lo ha abandonado. Solo lo que tiene que hacer es exaltemos a nuestro Dios en su presencia. Alabada a nuestro Dios. Busquémosle. No se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cegar. A su debido tiempo vendrá la victoria. A su debido tiempo, hermanos, tendremos la victoria. A su debido tiempo, hermanos, estaremos con Cristo. Poner la mirada en las cosas del cielo, no en las terrenales, porque las terrenales son pasajeras. Dice el verso 11, Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres, porque dentro del corazón del hombre hay amargura, dentro del corazón del hombre hay pleito, del corazón del hombre salen las amarguras, dijo el Señor, los adulterios, las fornicaciones, del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre, si no lo entregamos a Cristo, es perverso. El corazón, hermanos, el único que lo puede descubrillar se llama Jesús de Nazaret. Él sí conoce lo que tú estás pensando. Él conoce lo que tú estás imaginándote ahorita. Porque quizás estás pensando, después del servicio me voy a ir al party. Quizás después del servicio voy a ir allá a la quinceañera donde me han invitado, a la carnita asada. Hay mucha gente que vive de esa manera. Hay mucha gente. Si usted quiere comer carnita asada, hermano, pase a la tienda y hágala en su casa. Come carnita. El problema es, hermano, que muchas veces nos metemos donde no nos tenemos que meter. Y ese es el problema de la iglesia, que se le habla de obediencia y de santidad, por aquí nos entra y nos sale por acá, y no tenemos un arrepentimiento genuino, sino que siempre hacemos lo que a nosotros nos da la gana, todo el tiempo. Pero yo he conocido hombres, hermanos, espirituales, que mi respeto, hermanos, hombres que de veramente se han ceñido para servirle al Señor. Por eso le digo que sí se puede servir al Señor en obediencia y en santidad. Por eso le digo que sí se puede. Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nos pasa así, que alabamos a Dios, en la noche estamos, me voy con Él, y en el día estamos allá afuera, involucrados en las corrientes de este mundo. Cristo sonará su trompeta tarde o temprano y levantará su iglesia, levantará su pueblo, y Él levantará a aquel que esté preparado, aquel hermano que esté ceñido en el Señor, aquel hombre que tenga santidad y obediencia. Pero usted puede decir, es que yo ahí voy como la tortuguita, ahí voy caminando. Otros dicen, es que ahí voy como el cangrejito. Otros dicen, es que ahí voy como el camarón. Usted debía de estar cerca del cielo ya, mi hermano. Ustedes deberían estar cerca de la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos de servirle al Señor? ¿Cuánto tiempo lleva usted con esa parálisis espiritual? ¿Cuánto tiempo ha dejado que Satanás le robe el gozo de la salvación? ¿Cuánto tiempo tiene? Es tiempo que usted le diga a Dios, haz los cambios en mi vida, transforma mi corazón, transforma mi mente, haz los cambios en mi vida.
Es tiempo que le digamos hacia el Señor para ver tiempos de refrigerio, para ver tiempos buenos, hermanos. Todo camino, dice la Biblia, le parece derecho a los hombres en su propia opinión, pero el final es camino de muerte. ¿Por cuál camino anda? ¿Anda caminando por el camino estrecho o anda caminando por el camino ancho? Porque por el camino ancho, hermanos, muchos caminan, muchos andan navegando allí, porque allí hay pecado, allí hay adulterio, hay fornicación, allí hay lascivia, allí hay orgullo, ahí se mueven todas las obras de la carne. Pero los que caminamos en el camino recto, angosto, esos son los que el Señor levantará en aquel día. ¿Por cuál camino camina la iglesia del 2023? ¿Está dando frutos dignos de arrepentimiento o solo habla de Cristo, pero vive como los impíos allá afuera? Este pueblo, Isaías tuvo razón, hermano, porque en ese tiempo se había levantado una idolatría terrible. Por eso Isaías, el profeta de Dios, le dice: este pueblo, él conociendo al pueblo, me honra pero de labios, pero el corazón está lejos del Señor. Así hay mucha gente dentro de la congregación que aparentamos estar contrario con camisa manga larga. Si cualquiera puede comprar una camisa manga larga, cualquiera se puede poner un traje. ¿Cómo vivimos el evangelio? Es la pregunta en esta mañana. ¿Será que estamos nosotros caminando como la palabra del Señor enseña, o caminamos como nosotros queremos? Pero usted me puede decir: hermano, si ayer me estaba diciendo que avance, que camine. Pero el pecado, hermano, se tiene que corregir dentro de la iglesia, porque el pecado, hermano, te va a destruir, porque el pecado te va a llevar al infierno. El pecado te destruye. El pecado, hermano, tiene que ser corregido en el altar de Dios. Yo le decía al Señor que voy a predicar en esta mañana, y el Señor me decía: corrija el pecado dentro de la congregación. Es lamentable escuchar esa voz, porque dentro del pueblo llamarse santo hay pecado en medio de nosotros. Y sabes una cosa, mi hermano, que el pecado detiene la obra de Dios. El pecado, hermano, está refrenando la obra de Dios. Israel quería avanzar, pero no podía, porque había pecado en la congregación. Y por eso ellos fueron derrotados, porque el pecado, hermano, te aparta de la santidad de Dios. El pecado te destruye. Hay gente que en vez de ponerle ruedas al evangelio, le pone obstáculos a la obra de Dios. Hay gente en vez de ponerse a la brecha, le pone obstáculos al Señor. No quiere servir y no deja servir. Yo siempre digo una cosa, hermanos: si usted quiere ver la gloria de Dios, usted no mire ni a la derecha ni a la izquierda. Usted camine derecho. Vea a Cristo, que es el blanco. Vea a Jesucristo. Vea a Jesucristo. Vea a Jesucristo. Él tiene poder. Él tiene poder. Cristo es la solución. Él quema y carboniza el pecado. Pero tienes que tomar la decisión y tienes que caminar con Él. Tienes que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Yo decía: Dios mío, pero este es tu pueblo, Señor, comprado con tu sangre. Pero hay pecado dentro de la congregación. Y es lamentable, hermanos, que esté sucediendo esto dentro de la iglesia. Si Dios dice: postrados ante su santo templo, y seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie. Toca la religiosidad. Recuerde que
Cristo. Un fruto digno de arrepentimiento. Si has cometido una falta, ven a Cristo y reconcíliate. Pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Porque Dios requiere santidad en medio de su pueblo. Dice el versículo 12: el escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Verso 29, Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aleluya. Jehová oye la oración de los justos. El Señor oye el clamor de su pueblo, pero de un pueblo limpio, sincero. El Señor está lejos de los impíos, pero oye el clamor de su pueblo. Claman los justos, dice el Señor, y el Señor escucha, y el Señor oye, el Señor oye, el Señor oye el clamor de su pueblo, el Señor oye el clamor de su pueblo, el Señor oye el clamor de la iglesia. Pero deje de vivir en el pecado, vuélvase al Señor, porque el Señor lo está viendo, el Señor lo va a disciplinar si usted no sale del pecado. No permita que Dios lo postre en una cama. No se suba al altar si usted está en pecado. Reconozca. Aleluya. Reconozca. El altar es santo. El altar es santo. La presencia del Señor se mueve en este lugar. Dios es santo. Dios requiere santidad de su pueblo. Deje de vivir en la mediocridad, el pecado. Deje de jugar a la iglesia. Arrepiéntase. Vuelva al Calvario, vuelva a la senda antigua. Vuelvas al Señor. Dios te está llamando. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. El Señor está aquí en este lugar. Él quiere hombres y mujeres de valor. Él quiere que el pueblo adore a Dios en espíritu y en verdad. Él quiere hombres que vivan en obediencia y en santidad al Señor. Dios quiere, hermanos, santidad en medio de su pueblo. Cristo vive. Y a su nombre. Dice la Biblia en el libro de Isaías 59:1 en adelante: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Todavía el Señor está extendiendo su mano. Todavía Dios te está llamando. Todavía Dios te dice: sal del pecado. Todavía Dios tiene misericordia de nosotros, porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
¿Cómo quieres tener respuesta de parte de Dios cuando vives una vida en la religiosidad del pecado? Si Dios es santo, si Dios es celoso. Pero la Biblia dice en el contexto que leímos que la oración de los justos el Señor la escucha. Los que viven en obediencia, esa oración Dios la escucha. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Es que el pecado siempre va a haber un obstáculo. El pecado siempre es muerte. El pecado siempre Dios lo va a corregir. El pecado, hermanos, no tiene ninguna comunión con la luz. La luz es la luz y lo negro es negro. Y usted es luz en medio de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que le dé la alabanza, la oración al Rey de Reyes, Señor de Señores. No viva más en la mediocridad del pecado. Sigue diciendo el verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, porque nuestros labios pronuncian mentira. No hay transparencia en el pueblo de Dios, no hay transparencia en la iglesia. Estamos aquí, solo vivimos de apariencia. Dios quiere hombres y mujeres que se vuelvan al Señor, viviendo, hermano, buscando el Espíritu Santo, buscando, hermano, la presencia del Señor. Él no quiere, hermano, que usted y yo vivamos en la religiosidad del pecado. Él quiere hombres firmes en la brecha, firmes en el Señor, firmes en Cristo. De alguna manera Dios viene disciplinando el pecado. Dios ha venido hablando que Dios va a sacar el pecado a la luz. ¿Sabe cómo es caminar en pinganilla? Así con las puntitas de los pies. Anda en pinganilla, porque tarde o temprano Dios dará la orden y lo va a avergonzar en público. Hay muchas cosas, hermanos, que uno las detiene porque todavía no se ha llegado el momento que Dios le dé la orden de hacer lo que Dios le pide a uno. Y sabe de que cuando se toca el pecado y se corrige el pecado, muchas veces nos enojamos y nos vamos de la iglesia. Aleluya. Miren cómo le pagamos al Señor nosotros. Si Él dice que la mano del Señor no se ha cortado todavía, Él nos está llamando. Lo único que Él quiere es que usted y yo nos volvamos a Él, que reconozcamos a nuestro Salvador, porque Él es santo. Lo dice Hebreos 12:14. Y la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted no tiene esos alicientes, esos requisitos, busque a Dios, químale a Dios y dígale que quiere ser un hijo de Dios. Usted puede estar aquí, puede cantar, puede danzar, usted puede predicar, puede tener todos los dones, pero déjeme decirle que los dones no le garantizan la salvación. Los dones no le garantizan la salvación. Necesitamos los dones, claro, los debemos de pedir, pero vive en obediencia. Que el don que Dios le haya dado no lo haga orgulloso. Porque muchas veces, hermanos, tenemos dones de parte de Dios y Dios nos está viendo y nosotros somos orgullosos porque yo me creo más que el hermano. Porque como yo danzo, como yo predico, es que yo toco mejor el piano, es que yo soy la mejor salmista, es que yo soy el mejor guitarrista, es que yo soy el mejor orador de la iglesia, o es que yo soy el mejor diezmador. Aquí solo yo. Busque a Dios y no vea a la derecha y a la izquierda. Comprométase, porque Dios es santo y Dios es celoso. Dios requiere santidad.
decía, que Moisés le decía al pueblo: avance, siga caminando, sí. Pero hacemos lo que Dios pone en nuestra vida. Hacemos lo que Dios nos da. Aquí yo no estoy por agradar a nadie, por agradar a los hombres. Sabe que el que predica la palabra del Señor no tiene que agradar a la gente. Porque en aquel día, dijo Ezequiel, va a ser lo duro. Si viste el pecado dentro de la casa del Señor y no lo corregiste, ese va a morir y esa sangre va a ser demandada. Pero si tú lo corregiste y le dijiste que saliera de allí, tú ganaste un alma. Una enorme responsabilidad poder hablar de la palabra del Señor. Porque cada palabra que se dice de la verdad, en aquel día daremos cuenta. El fin de todo el discurso oído, dijo Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí encerramos el mensaje. Guarda su palabra, guarda el consejo, porque ese consejo te llevará al cielo. La palabra del Señor debe de morar en abundancia en usted y en mí. La palabra del Señor tiene que morar en nosotros. Tiene que morar la palabra del Señor, porque la palabra es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el alma, el corazón, la coyuntura, hasta los tuétanos. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dios requiere santidad de su pueblo. Verso 4, Isaías 59:4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidades. No hay quien hable de la verdad. No hay decía, no hay sinceridad, no hay transparencia. Por eso, hermano, Dios nos pide obediencia y santidad, porque Saúl, por de su desobediencia, no entró al cielo. Salomón, por la desobediencia, también, hermanos. Salomón, el hombre más sabio, el rey más sabio, se desplomó al final. No le vaya a pasar hacia usted que haya perseverado ya 40, 30 años y ya hoy de anciano se desplome. Porque muchas veces, hermanos, lo que no hicimos de jóvenes lo hacemos de viejos. Y si nos vemos sin vergüenzas, porque ya viejito nos agarra de andar haciendo las cosas que no hicimos cuando estábamos en la juventud. ¿Sí? Salomón era el hombre más sabio, que tenía sabiduría de parte de Dios, que Dios le había dado riquezas en abundancia, y dejó, despreció la riqueza del Señor, porque se desvió viendo a las moabitas. Muchos han caído, hermano, viendo a las moabitas y se las han llevado a la cama. Ministros, salmistas, diáconos han caído, hermano, por el pecado, por las Jezabeles que muchas veces hay dentro de la iglesia. Yo conozco varios que han caído, pastores que se creen hombres ungidos, pero vaya a verlos ahora, están sentados algunos y otros están predicando, son sinvergüenzas. Porque si hay pecado, reconozca que falló, venga a Cristo, pida misericordia. Tal vez Él todavía tiene misericordia y le perdona, porque Dios lo ha llamado a usted que vive en obediencia y en santidad. Entonces, si usted peca, peca porque usted quiere, peca voluntariamente. O sea, no lo hace que yo no sabía lo que estaba haciendo. Claro que sí sabemos lo que hacemos. Entonces usted me va a decir que yo no sabía cuando me llevé a mi esposa. Sí sabía lo que usted quería. Sí, todos sabemos, hermanos. Pero muchas veces lo hacemos
teniendo el conocimiento, hermanos, y al que no conoce de la palabra del Señor y peca, ese pecado no le es contado. Pero aquel que conoce de la palabra del Señor y peca, oh, déjeme decirle, hermano, que Dios tarde o temprano lo disciplinará. Tarde o temprano la corrección de Dios vendrá. Porque Dios ama al pecador, sí, pero detesta el pecado dentro de la congregación. Dice el verso 9: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, y aquí tinieblas resplandores, y andamos en oscuridad. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, andamos en oscuridad. Ellos esperaban, hermanos, por esto no nos alcanzó. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Veo bien quietecitos a todos. Cristo vive, y a su nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 12: porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Tarde o temprano el Señor sacará a la luz el pecado. No juegue la gracia del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta. Lo que la palabra dice tiene cumplimiento. Y muchas veces, hermanos, nosotros, no, es que así estoy bien, a mí nadie me puede decir nada. No es así. Es como Dios dice que caminemos. Es como Dios dice que debemos de caminar, no como yo digo. Si Dios le dice que salga de la religiosidad, salga de la religiosidad. Si Cristo le dice que busque la santidad, busque la santidad. Si Cristo le dice que se reconcilie, venga, reconcíliese. Dé un paso de obediencia hacia Dios. Reconozcamos nuestros errores. Y ese es el problema del hombre hoy en día, que no queremos reconocer que estamos mal delante del Señor. Hoy se ven ministerios grandísimos, llenos. Si usted va a ver en los altares, están con pantalones administrando al Señor las damas, y tienen una danza enseñada, la practican con sus pañalitos que sacan, y están allí aparentando que es danza del Espíritu. Pero la danza del Espíritu, hermanos, se conoce. El hombre de Dios se conoce. La mujer de Dios se conoce. Hasta la manera de caminar, hasta la manera de conducirse, sus palabras que salen de su boca. Ya no es el mismo. Ya no dice chistes léperos. Dentro de la iglesia yo he visto, hay mucha gente que todavía se recuerda de esa basura. Todavía se deleita. Dios requiere santidad de la iglesia. Hoy con la palabra le estamos llamando a lo que es bueno, bueno, y lo que es malo. Lo que es pecado es pecado. Exaltar a nuestro Dios y postrados ante su santo templo, porque nuestro Dios santo es. Porque nuestro Dios santo es. Porque nuestro Dios santo es. Nuestro Dios santo es. Dios requiere santidad en medio de su iglesia. Dios quiere que usted y yo
disfrutemos el Evangelio en obediencia y en santidad. Usted está aquí, con ese acto usted muestra que usted quiere cambiar. Con el hecho que usted esté aquí, usted demuestra que usted quiere algo de Dios. Déjame decirle que en esta mañana la palabra del Señor, la profecía del Señor ha sido dada. Esta es la palabra profética del Señor, porque esta palabra tiene cumplimiento. Aquí no está esperando a saber si se va a cumplir. No, la palabra del Señor tiene cumplimiento. El Señor corrige el pecado y se va a cumplir si usted está en pecado. Dios quiere santidad en la iglesia. Aleluya, bendito sea su nombre. Exaltada nuestro Dios y postrados ante su santo templo, porque Él es santo y es un Dios celoso. Es tiempo, hermanos, que nosotros nos humillemos como lo hacía el salmista David en el Salmo 138. Y él decía: delante de los dioses me postraré. Delante de los dioses, decía, delante de tu altar me postraré y te cantaré alabanzas. Te glorificaré, te exaltaré, porque tú has engrandecido tu nombre y has hecho grandes cosas en mi vida. El hombre conforme al corazón de Dios tenía un profundo agradecimiento en su corazón. Y cuando usted está agradecido, cuando usted ha entregado su vida al Señor, usted no puede pasar sin oración. Usted no puede pasar sin ayuno. Es como su comida. El Espíritu de Dios le dice: ve a orar. Si está comiendo, ve a orar. Tiene que obedecer, tiene que ir a orar. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Dios, hermano, ha sido bueno. Y Dios quiere hacernos libres en esta mañana. ¿Cuántos libres sabemos en esta mañana? ¿Cuántos libres sabemos en esta mañana? Dios tiene poder para libertarlo. Dios tiene poder para hacerlo libre en esta mañana. Aleluya. Bendito sea su nombre. Incline su rostro. Y si usted, quiero hacerle un llamado. Levante su mano el que se quiere reconciliar con el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cierre sus ojos. Solo los que van a reconciliar, levanten su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Los que se van a reconciliar, que el Señor le bendiga. 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 Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los que están enfermos. Los que están enfermos. Aleluya. El Señor hará sanidad en su cuerpo. Aleluya. Poderoso Dios en esta hora. Repita conmigo el que levantó sus manos. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te he fallado, pero a partir de hoy yo te entrego alma, cuerpo y espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo reconozco mi falta y te pido perdón. Yo quiero amarte. Yo quiero seguir en tus caminos. No me sueltes de tu mano. Empiece a hablar con el Señor. Empiece a hablar con el Señor. Empiece a glorificar al Señor. Empiece a glorificar a Dios. Dígale que lo cambie. Dígale que quiere ver tiempos diferentes. Dígale que quiere ver tiempos diferentes. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, humillado delante de tu presencia, humillado delante de ti, Señor. Dios mío, haga los cambios, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Haga los cambios, pídale al Señor que quiere ser diferente, que ya no quiere ser el mismo de antes. Dígale al Señor: yo quiero que me transformes. Yo quiero que hagas algo dentro de mí.
Pídale el bautismo del Espíritu Santo. Pida la presencia del Señor. Pida los dones proféticos. Pida los dones del Espíritu Santo. Pida dones de sanidad. Pida dones de liberación. Pida dones de hablar en lenguas. Pida voz audible. Aquí estamos en la casa del Rey y aquí la presencia del Señor se mueve en medio de su pueblo. Aquí está el Señor, aleluya, con sus propias palabras. Usted clame al Señor, gímale delante de Él, dígale, te pido perdón, dígale, por mis pecados, por mis faltas. Aleluya, bendito sea su nombre. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Un momento más, un momento más, un momento más, un momento más. Abra sus labios, reconozca a su Salvador, reconozca a su Salvador, aleluya, reconózcalo. Ten misericordia de mí, dígale. Ten misericordia. Yo sé que el pecado ha hecho división, pero hoy dígale, por el poder que hay en su palabra, hoy se rompe, hoy se cae, hoy nos limpia. Dile, límpiame vestidura. No quiero fallarte, quiero caminar contigo, quiero caminar en obediencia, quiero ser diferente. Ya no quiero ser obstáculo para la obra de Dios, ya no quiero ser obstáculo para tu reino. No dude en su corazón. El Señor está aquí en medio de su pueblo, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Llévate la gloria, llévate la honra, Señor, por los